La investigación que presento con el título Mujeres mayores en la ciudad jubilada, prácticas y designios en el uso del espacio urbano pretende contribuir a ampliar la estrecha mirada con que definimos las vejeces femeninas y su relación con la ciudad, analizando así una serie de prácticas propias que las reivindican como sujetos con agencia propia y colectiva, sujetos políticos, creativos y subversivos en el espacio urbano. Prácticas no asociadas a los cuerpos y necesidades experienciales de las mujeres, especialmente en su vejez, y si bien están marcadas por los cuidados, desbordan este marco y se presentan en forma de prácticas informales, activismo, sexualidad o rebeldía urbana. El objetivo esencial de esta investigación es confrontar las narrativas sobre el envejecimiento femenino y las prácticas informales de las mayores en la ciudad. La metodología empleada parte de la investigación de la literatura y aportes teóricos desde el urbanismo feminista, la geografía o la gerontología crítica. De parte de la observación mediante derivas urbanas se realizaron 2 grupos de discusión con mujeres mayores en la ciudad de A Coruña y 15 entrevistas a mujeres implicadas en actividades municipales, con huertas informales, mujeres que ejercen de abuelas o cuidadoras de animales urbanos. Actualmente se está completando el análisis incorporando las experiencias de las mujeres migrantes en la ciudad. Esta investigación exploratoria se enmarca en el contexto concreto de la ciudad de A Coruña, en el norte de Galicia, noreste del Estado español, y el marco teórico se apoya fundamentalmente, como decía, en los estudios críticos de género y territorio, especialmente en trabajos referentes como los de Ana Freixas, Zaida Muxí, Reyes Gallegos, Nuria Álvarez Lombardero o Ana Cabana, entre muchas otras. La investigación aborda las intersecciones entre género, edad y prácticas informales en las ciudades gallegas. A partir de relevantes proyectos como la ciudad jubilada de Pau Paús de 2012, que exploró los huertos autoconstruidos por mayores jubiladas en el Estado de Barcelona, surgió la pregunta: ¿dónde están las mujeres jubiladas en la ciudad? Comenzó así un estudio sobre los procesos mediante los que las mujeres mayores aparecen, usan y se apropian del espacio urbano. Otros antecedentes esenciales en los que se apoya este trabajo son la investigación realizada por Diego Carro de Ergosfera sobre las prácticas informales urbanas en la tercera y cuarta edad, así como el proyecto fotográfico de Reyes Gallegos, Ellas en la ciudad. A continuación se presentan algunos de los resultados de esta indagación. La principal hipótesis de partida fue que las actividades de las mujeres mayores en el espacio urbano, su presencia y expresividad está muy determinada por una extensión del trabajo de reproducción social, que precisamente por tratarse de trabajos no reconocidos en la contabilidad económica ni laboralmente o socialmente, no terminan en el momento en el que alcanzan su jubilación, por el contrario, en algunos casos se intensifican. Todas las mujeres entrevistadas se encargan de la gestión cotidiana del hogar y apoyan en tareas domésticas de otros familiares directos. Casi el 81% de las mujeres se encarga de la mayor parte de las tareas del hogar. Las tareas recogidas son esencialmente el cuidado de nietos y nietas, arreglos de ropa, no solo para familiares, sino también para amigas y vecinas, acompañamientos a gestiones administrativas, visitas al hospital, atención a personas dependientes o cocinar para otras personas. Esto último iría con dedicaciones variables en una media de 3 horas al día. La actividad más intensiva tiene que ver con el cuidado de nietos y nietas en la primera infancia o también de adultos dependientes, que no solo implican a la familia propia, sino también a la pareja. La dedicación media diaria va entre las 2 y las 5 horas al día y siempre en horario, normalmente en horario de mañana, entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Los acompañamientos y las gestiones administrativas incluyen todo tipo de gestiones burocráticas, acompañamientos médicos, en general todo tipo de recados que se realizan tanto para la pareja como para los hijos e hijas, nietas, nietos, hermanos, suegros, suegras, vecinos, etc. Se ha asociado la mayor calidad de vida y esperanza de vida al estado conyugal de los hombres, en buena medida por la función de estos trabajos de reproducción social que disfrutan, también porque su esperanza de vida diferencial hace que mayoritariamente vivan toda su vejez en compañía de sus parejas o cuidados por otras mujeres de la familia. Aunque resulta esencial reconocer y valorizar esta situación y cómo influye esta en su presencia en la ciudad, es imprescindible entender que las mujeres mayores no son una colectividad o una identidad homogénea que podamos describir conforme una serie de indicadores y estadísticas. Su realidad es mucho más compleja y multidimensional, y es importante aproximarnos a ella desde la diversidad, desde una mirada que no las convierta en objetos de estudio, sino en sujetos políticos y creativos con agencia en el espacio urbano. Entre las actividades formales identificadas destacaría la participación de las mujeres en actividades socioculturales o de turismo social, que ronda en torno al 60%, y muchas de ellas afirman disfrutar de viajar solas.
En términos de participación ciudadana, los datos recogidos en las memorias de gestión municipal solo desagregan por sexo en 2006, cuando el ayuntamiento mantuvo una política especialmente activa en participación ciudadana. Se recogen participaciones femeninas entre el 50 y el 67% en presupuestos participativos, en los espacios de debate o en los plenos ordinarios municipales. En las actividades de formación reglada, como por ejemplo la Universidad Senior, ellas representan el 81% de las matriculadas en la Universidad de Coruña. A la pregunta de por qué consideran que hay más mujeres, muchos referían el sentido del ridículo de ellos, que les dificulta reconocer que no saben algo. Muchas también lo ven como una oportunidad para retomar estudios que tuvieron que abandonar en el pasado. Al revisar los trabajos de investigación citados, al principio surgió la motivación para explorar estas prácticas informales de las mujeres mayores en la ciudad. Además de actividades generalizadas identificadas ya en el citado estudio de Ergosfera, como pueden ser las tertulias en un banco público o en espacios interiores de acceso público, aparecen también formas específicas de apropiarse y expresarse en el espacio urbano. Por ejemplo, mirar obras es una actividad principalmente masculina relacionada con el hecho público y con su relación directa con la masculinidad. Sin embargo, otras cuestiones son mucho más transversales, como el cuidado de huertas, o claramente feminizadas, como el cuidado de animales urbanos sin papeles. La historia de las luchas ciudadanas, barriales y obreras tiende a despistar el papel central de las mujeres en el hecho público, muchas veces al frente de las luchas y otras sosteniéndolas con su trabajo desde la retaguardia, ya desde los beguinajes del siglo XVI que nos describe Zaida Muxí en su texto Mujeres haciendo ciudades, aprendiendo del pasado, hasta la primera denuncia sobre las condiciones de los barrios obreros ingleses escrita por Flora Tristán en 1840. Además del ámbito urbano, las mujeres han sido y son un factor clave en las defensas territoriales frente al extractivismo, la depredación o, por ejemplo, los incendios en el caso gallego, como se reflejó en los trabajos realizados por Ana Cabana, María Novas, Sofía Paleos, Lucía Escrigas. En muchos de los estudios realizados sobre el papel de las mujeres en las luchas urbanas y territoriales, resulta difícil determinar su edad y el papel específico de las mujeres mayores en todas ellas. Otras muestras de activismo y organización al margen de lo formal serían, por ejemplo, los grupos de apoyo mutuo o GAM surgidos durante la pandemia en ciudades como A Coruña. Dice Rebecca Solnit en su libro Paradise Building Health que es en las situaciones de emergencia no planificadas donde las diferencias sociales desaparecen y se visualiza la capacidad de las personas, y muy en concreto de las mujeres, para construir un común de forma espontánea y desinteresada. Las mujeres mayores tuvieron un papel esencial en la articulación de estos grupos y en sostenerlos a lo largo de toda la crisis social posterior. Resulta especialmente interesante el proyecto Lata 65, un taller de arte urbano para mayores de 65 años promovido por la arquitecta portuguesa Lara Seixo y el artista urbano Andrés desde 2012, ya con 11 años de elaboración. En total, más de 500 personas apuntaron a esta iniciativa y de ellas, 400, la mayoría, son mujeres. Su edad va desde los 65 años en adelante, habiendo incluso un asistente de 102 años. Si bien esto se trataría de un proyecto formal, sí que enlaza con una actividad considerada dentro de lo informal y lo subversivo en la ciudad. En la ciudad de Coruña, las huertas informales surgidas en solares vacíos o en espacios en desuso son mayoritariamente gestionadas por mujeres mayores. Mientras muchos de los territorios de los testimonios de los huerteros de la ciudad jubilada del proyecto de Pau Paus defendían esta actividad como parte del ocio o del envejecimiento activo, sin embargo, las mujeres huerteras explican factores adicionales como la alimentación familiar o el reparto de productos mediante redes informales de intercambio de las que se benefician vecinas y amigas, y que tienen además un papel relevante en el ahorro de las economías propias. Algunas de las mujeres entrevistadas dedican una parte importante de su día a día a gestionar y mantener gateras informales ubicadas en espacios intermedios de la ciudad. Una de ellas relata cómo lleva años atendiendo a la colonia de gatos ubicada en las inmediaciones de un hospital de Coruña. Ellas y otras compañeras construyeron casetas pequeñas para los animales, para lo que acudieron a un taller cercano a pedir materiales, y entre los gastos que asumen destacan la alimentación y las medicinas. Algunas de estas gateras, como vemos en la imagen, adquieren dimensiones considerables y son construcciones incrementales que van mutando y mejorando sus instalaciones con el tiempo. También se han identificado prácticas de juego en el espacio público.
En los espacios abiertos de los centros cívicos de A Coruña, que son también lugar de encuentro, se organizan partidas de cartas o dominó. Se observó que el dominó es una práctica casi exclusivamente masculina, que conlleva una serie de movimientos y gestualidades bastante performativas, como el golpear en la mesa o el silencio estratégico. Sin embargo, las mujeres predominan mucho más en las mesas de cartas. Una de las mayores entrevistadas contaba sobre timbas de parchís y de cartas que se realizan en los bares y que incluyen apuestas económicas que pueden alcanzar bastante más con carácter simbólico en términos monetarios. Las prácticas de juego en el espacio público exterior, que implican apropiarse y ocupar un espacio común público, parecen bastante más limitadas y suelen buscar zonas más recogidas donde, según sus propias palabras, no molesten a los todos usos del espacio. Encontramos más ejemplos de grupos masculinos ocupando un determinado espacio en casos como, por ejemplo, el club de golf autogestionado por jubilados en Pozuelo, donde sí que figuran 15 mujeres que también participan en los campeonatos y en el juego semanal. Una de las prácticas más referidas en las entrevistas fueron los paseos con amigas y vecinas. Esta especie de flanería practicada por estas mujeres mayores tiende a ser grupal por lugares que les permiten caminar tranquilas y ver entre ellas. No siempre siguen rutas marcadas, sino que a veces se parecen más a derivas según se vayan dando las circunstancias. Otra cuestión que surgió durante la investigación y la observación fue la relación de las personas mayores con dispositivos urbanos que representarían esta ciudad de 24 horas contemporánea. Tendemos a identificar artefactos urbanos como los vending como un producto totalmente capitalista y desterritorializado, asociado sobre todo a un consumo joven de comida chatarra. Sin embargo, vemos que la realidad es mucho más compleja y que también son espacios utilizados por personas mayores, como esta pareja que estaba buscando algo para picar en las máquinas, y otros usos imprevistos como resguardarse de la lluvia, atender una llamada, ser un punto de encuentro bien iluminado o también un lugar de pernoctación para personas sin techo. Otra cuestión es la afectividad exteriorizada en el espacio público, que es otra de las cuestiones no reconocidas hacia los cuerpos de las personas mayores y especialmente de las mujeres mayores. Sin embargo, podemos encontrar parejas ancianas mostrándose cariño en el espacio público que casi se presentan como un acto de transgresión al ser prácticas sujetas a la mirada culpabilizadora y moralista a la que se solapa la mirada edadista que niega la sexualidad de las mujeres mayores. En alguna conversación con personas trabajadoras en centros cívicos o lugares donde se organizan bailes y actividades para la tercera edad, han referido prácticas de cruising, no tanto al aire libre, pero sí dentro de estos espacios. Aunque si indagamos un poco, aparecen referencias a estas prácticas en la vejez en varias partes del mundo. Como expresa Ana Freixas en su libro Sin reglas, es posible sentirse más libre sexualmente a los 60 que a los 25. Algunos foros de internet recogen la afluencia de personas mayores a estos puntos de cruising al aire libre, aunque realmente cuando se trata de lugares expuestos al aire libre y que implican cierto riesgo, las usuarias son mayoritariamente personas leídas como hombres. Bien, el objetivo de este trabajo es desafiar las narrativas paternalistas e infantilizadoras que describen a las mujeres mayores desde una única condición relevante de abuelas, homogeneizando así sus identidades, sus saberes, su presencia en el espacio urbano, siempre en relación con el hogar, incluso sus cuerpos, limitándolos al territorio de lo otro. Dado que está toda la investigación en curso, se presentaron resultados preliminares obtenidos hasta el momento. Hay líneas de indagación en proceso, como por ejemplo incluir el componente étnico-racial en estas prácticas urbanas, el entrecruzamiento entre la extensión de los cuidados, de trabajo de reproducción social y la cadena global de cuidados, o profundizar aspectos como el juego o la expresión corporal y otras actividades menos visibles en el espacio urbano. Además de los resultados mostrados, hubo coincidencia en todas las entrevistas al afirmar estar satisfechas con el tiempo libre de que disponían. Todas las actividades informales mencionadas generan diversidad en el ecosistema urbano y representan una gestión del tiempo en la ciudad que realmente desafía los marcos habituales de análisis. Son actividades que pueden o no complementarse con la oferta de ocio formal y que escapan a las lógicas regularizadoras que determinan el ocio y la presencia pública en la vejez. Por ello son tan relevantes para comprender de forma mucho más completa lo que ocurre en las ciudades y el papel de las diversas vejeces en ellas. Muy bien, dejo mi contacto aquí abajo y muchas gracias por vuestra atención.